La noche en que lo mataron, Alberto Fuentes Mohr no llevaba uniforme ni escolta de película. Iba como van los hombres que creen que todavía existe una salida. Con papeles en la cabeza, con cifras en la boca, con un país entero pesándole en los hombros. Y lo más brutal es esto. Él había pasado años intentando evitar que Venezuela llegara a ese punto. Años peleando contra un enemigo que no se ve en los afiches ni se sienta en un solo despacho. La maquinaria que convierte el poder en costumbre, la riqueza en botín y la verdad en un estorbo. Para cuando entendió cuán cerca estaba el abismo, ya tenía el tiempo en contra. Y el reloj, en su historia, no es una metáfora, es una cuenta regresiva. Alberto nació el 14 de febrero de 1927, en una Venezuela que todavía olía a campo y a cuartel, donde el Estado era una palabra grande y lejana, y la política se parecía más a un rumor peligroso que a una profesión. Creció en un país que estaba cambiando sin pedir permiso. El petróleo abría carreteras, levantaba edificios, traía radios, pero también traía una tentación nueva, casi hipnótica. Creer que la riqueza caería del subsuelo para siempre, sin costo, sin disciplina, sin límites. En esa contradicción, modernidad rápida y desigualdad antigua, se formó su mirada. No era la mirada del caudillo que grita, era la del hombre que calcula, que compara, que sospecha de las soluciones fáciles. Desde joven se inclinó por los números, pero no por frialdad. Por hambre de entender. La economía, para él, no era una tabla, era una radiografía. ¿Por qué un país con petróleo podía seguir siendo pobre en tantas esquinas? ¿Por qué el Estado, con tanto ingreso, podía ser tan débil para educar, tan torpe para planificar, tan fácil de capturar? Mientras otros soñaban con discursos, él soñaba con mecanismos, y esa diferencia, parece pequeña, es la que más enemigos fabrica. Su formación lo llevó fuera de Venezuela, a universidades donde el debate era un deporte y la evidencia importaba. Allí vio algo que lo marcaría. Los países no se salvan con un golpe de suerte, se construyen con instituciones que resisten la codicia, y con políticas que sobreviven a los aplausos. Estudió economía con la obsesión de quien sabe que, al volver, no lo esperaría un laboratorio, sino un país real, con partidos, con intereses, con urgencias, con gente que no puede esperar a que los modelos cierren. Regresó con una mezcla rara, idealismo y método. Y esa mezcla, en Venezuela, era peligrosa, porque el idealismo sin método se perdona. Se le llama juventud, y el método sin idealismo se compra. Se le llama tecnocracia, pero cuando alguien trae ambos, se vuelve incómodo. No se deja seducir por la retórica, pero tampoco se vende al cinismo. Y en política, lo incómodo suele durar poco, a menos que aprenda a pelear. Fuentes Mohr empezó a moverse en el mundo público desde el terreno donde más se decide y menos se aplaude, el de la política económica. En los años en que la democracia venezolana buscaba afirmarse tras dictaduras y sobresaltos, el país vivía una tensión permanente. La promesa de modernización contra la tentación del atajo. Había que construir Estado, pero también había que repartir. Había que invertir, pero también había que ganar elecciones. Había que planificar, pero también había que calmar a los grupos que exigían su parte del petróleo como si fuera un derecho natural e inmediato. En ese escenario, Alberto no entró como un tribuno, sino como un especialista que hablaba con la precisión de quien sabe que una coma en un decreto puede costar millones. Su voz empezó a pesar porque no era una voz de consigna, era una voz de advertencia. Y las advertencias, cuando el dinero fluye, suenan como aguafiestas. La Venezuela de su juventud y primera madurez era un país que aprendía a vivir con el petróleo como quien aprende a vivir con un fuego. En la sala, calienta, ilumina, pero si te descuidas, te quema la casa. El Estado recibía ingresos enormes, y con ellos venía una pregunta que parecía técnica pero era moral. ¿Se usa para construir futuro o para comprar presente? Fuentes Mohr se fue convenciendo de que el verdadero conflicto no era entre izquierda y derecha, ni entre civiles y militares, sino entre dos formas de entender el país. Una que veía el petróleo como una lotería eterna, y otra que lo veía como una oportunidad finita, que debía transformarse en industria, educación, productividad. Y aquí aparece el primer giro que define su biografía. Alberto no se quedó en la academia. Pudo haberlo hecho. Pudo haber sido el economista brillante que escribe, enseña, critica desde lejos.
pero eligió el barro. Eligió el lugar donde las cifras se vuelven decisiones y las decisiones se vuelven enemigos. Entró en la vida pública con la convicción de que, si los que entienden el problema no se ensucian las manos, el problema se queda con el país. Su ascenso fue el de un hombre que gana espacio por competencia, no por carisma. En reuniones, su arma era el dato. En discusiones, su escudo era la coherencia. Eso le dio respeto, pero también le puso una etiqueta peligrosa. Este no se deja manejar. Y en un sistema donde muchos sobreviven por lealtades, no por resultados, esa etiqueta es casi una sentencia. A medida que se acercaba a los centros de decisión, fue viendo el mapa real del poder. No era una pirámide ordenada, era una red. Empresas, sindicatos, partidos, medios, grupos regionales, intereses internacionales, todos tirando de la misma cuerda. El ingreso petrolero. Y en medio, el Estado, intentando ser árbitro mientras también era jugador. Fuentes Moore entendió que el petróleo no solo financiaba carreteras y escuelas, financiaba silencios, pactos, campañas, favores, y que el mayor riesgo no era la pobreza, sino la costumbre de gastar sin pensar. En esos años, Venezuela se miraba al espejo y se veía próspera. Había crecimiento, obras, consumo. Pero Alberto veía otra imagen, una que no salía en las fotos. La dependencia. Un país que importaba lo que comía, lo que vestía, lo que usaba. Un país donde el bolívar fuerte podía ser una trampa. Hacía barato comprar afuera y caro producir adentro. Un país que se acostumbraba a vivir de una sola vena abierta en el subsuelo. Y él, que hablaba de diversificación, de disciplina fiscal, de planificación, empezaba a sonar como alguien que arruina la fiesta. El conflicto central de su vida empezó a dibujarse con claridad. No era solo convencer a un gobierno, era enfrentar una cultura política, una cultura donde el éxito se medía por lo que se repartía hoy, no por lo que se construía para mañana. Y esa cultura tenía defensores en todas partes, incluso entre quienes se decían reformistas, porque el petróleo cuando entra vuelve a todos un poco adictos. Alberto se fue ganando un lugar en el debate nacional por una cualidad rara. Decía cosas que no convenían decir. Señalaba riesgos cuando el ambiente pedía optimismo. Hablaba de límites cuando el país quería creer que no existían. Y lo hacía sin gritar, lo cual era todavía más irritante. No se le podía descalificar como un agitador. Era un hombre de traje y números, pero con una terquedad moral que se notaba en cada frase. En su vida personal, esa terquedad tenía un costo. La política venezolana de mediados del siglo XX no era un salón elegante. Era un campo minado. Había heridas recientes, conspiraciones, violencia, polarización. La democracia se defendía, sí, pero también se negociaba, y en esas negociaciones, la verdad suele ser moneda de cambio. Fuentes Moore, sin embargo, parecía incapaz de fingir entusiasmo por lo que consideraba irresponsable. Esa incapacidad lo hizo valioso para algunos y peligroso para otros. Mientras su nombre empezaba a circular con más fuerza, el país entraba en una etapa donde el petróleo se volvía aún más central. El mundo miraba a los productores con otros ojos. La idea de soberanía sobre los recursos crecía, y Venezuela, con su historia petrolera, estaba destinada a jugar un papel grande. Para un economista como Alberto, eso era una oportunidad y una amenaza. O se usaba ese poder para construir un Estado moderno, o se convertía en una excusa para inflar el gasto, multiplicar la corrupción y aplazar las reformas. Y entonces, como si la historia le pusiera una prueba temprana, Alberto empezó a sentir el peso de una urgencia que no era solo política. Era temporal, porque las ventanas de oportunidad en economía no duran. Un ciclo de precios altos puede parecer eterno, hasta que se acaba. Un país puede creer que siempre habrá más, hasta que un día descubre que el futuro ya llegó. Y no estaba preparado. Fuentes Moore hablaba como quien escucha un tic-tac que los demás no oyen. No era miedo. Era cálculo. Y ese cálculo le decía que Venezuela tenía pocos años para convertir renta en desarrollo, antes de que la renta se convirtiera en maldición. Su entrada definitiva al mundo político no fue un salto teatral, fue una inmersión. Se acercó a los espacios donde se diseñaban políticas públicas, donde se discutían presupuestos, donde se decidía qué se financiaba y qué se postergaba. Allí descubrió otra verdad incómoda. Muchas decisiones no se tomaban por lo que era mejor, sino por lo que era más fácil. Y lo fácil, en un país con dinero rápido, casi siempre era gastar. Aún así,
Alberto insistía. Y en esa insistencia hay una imagen que lo resume. Un hombre frente a un pizarrón invisible, dibujando con palabras el futuro que nadie quiere mirar. Si seguimos así, decía, y la frase caía como una sombra en una sala iluminada. Algunos lo escuchaban con respeto, otros con fastidio, y otros, los más peligrosos, con una calma fría. La calma de quien identifica un obstáculo, porque el poder tolera muchas cosas, menos a quien le pone límites. Y Fuentes Mohr, sin proponérselo, estaba empezando a convertirse en eso. En un límite. No por fuerza, sino por claridad. No por ambición, sino por coherencia. Y cuando un sistema se acostumbra a funcionar sin frenos, el que propone frenos se vuelve enemigo. Al final de esta primera etapa, Alberto ya no era solo un economista prometedor. Era una figura que empezaba a encarnar una pregunta que incomodaba a todos. ¿Qué pasa si el petróleo no alcanza para tapar nuestros errores? Y esa pregunta, en Venezuela, no era académica. Era una amenaza al relato nacional, un relato que decía, somos ricos, por naturaleza, por destino. Fuentes Mohr estaba diciendo lo contrario. La riqueza sin instituciones es una trampa, y el destino no paga las cuentas. Sin saberlo, o tal vez sabiéndolo demasiado bien, estaba entrando en el tramo más peligroso de su vida, porque cuando un hombre decide pelear contra la inercia de un país entero, el país entero, tarde o temprano, le responde, ¿y el reloj? Ese reloj que él escuchaba desde joven, ya había empezado a correr más rápido. Lo que vino después no fue un ascenso limpio, de escalera y aplausos, fue una entrada a una sala donde el aire se corta con cuchillos invisibles. La sala del poder real. Allí, las cifras no son neutrales, son armas. Y Alberto Fuentes Mohr, que había aprendido a hablar con números como quien habla con bisturí, estaba a punto de descubrir que en 1900 Venezuela un diagnóstico correcto puede ser más peligroso que una mentira útil. A finales de los 60, el país parecía caminar sobre una alfombra de petróleo. Había obras, consumo, una sensación de por fin, pero debajo de esa alfombra el suelo crujía. Importaciones creciendo, producción nacional asfixiada por un bolívar fuerte, un Estado que gastaba como si el subsuelo fuera infinito. Alberto lo veía con una claridad casi insoportable, y esa claridad lo empujó a donde no se perdonan las advertencias. Al centro de la política económica. Su nombre empezó a sonar con fuerza en los círculos donde se decide el destino de un país sin que el país se entere. Comisiones, equipos técnicos, reuniones cerradas. Allí se hablaba de regalías, de impuestos, de contratos, de la relación con las grandes compañías petroleras, de la OPEP, de soberanía, pero también se hablaba, en voz baja, de otra cosa, de quién controlaría la llave del dinero, porque en Venezuela, controlar la renta petrolera era controlar la política. Y entonces llegó el primer gran contraste que lo definió. Mientras muchos veían el petróleo como un río para repartir, Alberto lo veía como una cuenta regresiva, no porque el petróleo fuera a acabarse mañana, sino porque el tiempo político sí se acaba. Un ciclo de precios altos puede durar unos años. Una oportunidad histórica, a veces, dura menos que un mandato. Él repetía una idea que sonaba antipática en un país eufórico. Si no transformas renta en capacidad productiva, la renta te transforma a ti. En dependencia. En 1969, con el cambio de gobierno y el inicio de una nueva etapa, Alberto entró en posiciones de mayor responsabilidad. No era un caudillo. No era un hombre de plaza pública. Era el tipo de funcionario que llega con carpetas, con cuadros comparativos, con proyecciones que parecen frías hasta que entiendes lo que dicen. Si seguimos así, nos vamos a estrellar. Y lo más inquietante es que, cuando él hablaba, no sonaba a profeta. Sonaba a contador del desastre. En esos años, el debate petrolero se volvió un campo de batalla. Venezuela venía avanzando en el fortalecimiento del Estado frente a las concesionarias, y la palabra nacionalización empezaba a dejar de ser un sueño para convertirse en un plan. Pero un plan no es una consigna. Un plan tiene letra pequeña, y en la letra pequeña se esconden las trampas. ¿Cómo se calcula la compensación? ¿Cómo se estructura la nueva empresa estatal? ¿Cómo se evita que el Estado se convierta en un botín aún más grande? Alberto se metió en ese debate con una mezcla rara de audacia y disciplina. No era el más ruidoso, pero sí de los más difíciles de refutar.
Y ahí apareció su enemigo principal, el que no tiene rostro único. La alianza tácita entre la comodidad política y los intereses que se alimentan del desorden, porque el desorden es rentable. El desorden permite excepciones, permite arreglos, permite que la renta se filtre por 1000 grietas. En 1973, el mundo cambió de golpe. La crisis del petróleo disparó los precios y convirtió a los países productores en protagonistas. De pronto, Venezuela no solo tenía petróleo, tenía poder. Y el poder, cuando llega rápido, intoxica. El Estado empezó a recibir ingresos como nunca. Las cifras eran tan grandes que parecían irreales, como si el país hubiera encontrado una máquina de imprimir futuro. Fue ahí cuando Alberto sintió que el reloj se aceleraba, porque el dinero fácil no compra tiempo, lo quema. Y él lo dijo, una y otra vez, con esa terquedad que lo hacía admirable y vulnerable. Si el Estado se acostumbra a gastar sin control, así la economía se acostumbra a importar todo, si la política se acostumbra a repartir para ganar paz, el día que el precio baje, porque siempre baja, el país quedará desnudo. En 1974, con Carlos Andrés Pérez en la presidencia y el país en plena euforia petrolera, Alberto Fuentes Mohr fue nombrado ministro de Hacienda. Ese cargo, en ese momento, era como sentarse sobre el corazón de Venezuela. Hacienda era la válvula. Por allí entraba y salía la sangre del Estado. Y de pronto, el hombre que llevaba años diciendo «cuidado», tenía en sus manos la posibilidad de poner frenos. Pero poner frenos en una bajada con el país celebrando es casi un acto suicida. La escena se repetía. Reuniones interminables, solicitudes de gasto, proyectos, promesas, presiones. Gobernadores, ministros, partidos, sectores empresariales, sindicatos, todos con una razón urgente para usar el dinero. Y Alberto, con su carpeta de números, intentando imponer una idea que en tiempos de bonanza suena a herejía. Disciplina. No porque fuera enemigo del desarrollo, sino porque entendía que el desarrollo no es gastar. Es convertir gasto en capacidad. Y eso exige elegir. Y elegir significa decir no. El conflicto se volvió personal, no en el sentido melodramático, sino en el sentido más crudo. Cada no que él firmaba era un enemigo que nacía, cada advertencia sobre inflación, sobre sobrecalentamiento, sobre endeudamiento, sobre el riesgo de un Estado gigantesco e ineficiente, era una piedra en el zapato de alguien poderoso, y en política, el que te quita el zapato no es tu amigo. Alberto no estaba solo, pero tampoco estaba protegido. En un gobierno que quería transformar el país a velocidad de vértigo, su papel era el del hombre que recordaba que la velocidad también mata, y eso lo colocó en una posición imposible. Si cedía, traicionaba su diagnóstico. Si insistía, se convertía en obstáculo para la narrativa del gran salto. La tensión creció cuando el Estado empezó a expandirse como un monstruo bien alimentado. Empresas públicas, proyectos gigantes, importaciones masivas. La idea era modernizar, industrializar, diversificar. Pero Alberto veía el riesgo. Sin controles, sin evaluación, sin instituciones fuertes, el dinero se convierte en espuma. Mucho volumen, poca sustancia. Y la espuma, cuando baja, deja pegajosa la corrupción. En ese ambiente, la nacionalización del petróleo se acercaba como un evento inevitable. Era el gran símbolo de soberanía, el acto histórico, y Alberto entendía su importancia, pero también su peligro. Nacionalizar no era solo cambiar el dueño. Era asumir una responsabilidad, técnica y ética gigantesca. Si el Estado tomaba el control y lo administraba mal, el fracaso sería doble, económico y moral. Mientras el país celebraba la idea de recuperar lo nuestro, él insistía en preguntas incómodas. ¿Cómo se va a gestionar? ¿Con qué reglas? ¿Con qué transparencia? ¿Cómo se evita que la nueva estructura sea capturada por cuotas partidistas? ¿Cómo se impide que la empresa estatal se convierta en caja negra? Esas preguntas no eran populares, porque la épica no quiere auditorías, la épica quiere banderas. Y entonces llegó un giro que muchos no vieron venir. El ministro de Hacienda, el hombre de los números, empezó a ser percibido como un problema político, no por corrupción, no por escándalos personales, sino por algo peor para un sistema acostumbrado a la flexibilidad. Por coherencia. En un país donde la bonanza permitía comprar consensos, Alberto proponía límites, y los límites, en plena fiesta, se interpretan como traición.
La presión no venía de un solo lado, venía de la expectativa social. La gente quería ver el petróleo convertido en bienestar inmediato. Y venía de la maquinaria política, que necesitaba resultados visibles, obras, anuncios. Y venía, también, de la lógica internacional. El mundo miraba a Venezuela como un actor petrolero clave. Y cada decisión fiscal, cada señal, tenía impacto. Alberto empezó a vivir con una sensación de urgencia que no se apagaba ni de noche, porque sabía que el país estaba tomando decisiones que se sentirían años después, cuando ya nadie recordara quién firmó qué. Y esa es la tragedia de la política económica. El aplauso es inmediato, la factura llega tarde. En medio de esa tormenta, su figura se volvió más conocida, no por discursos, sino por fricciones, por desacuerdos, por esa fama peligrosa de no se deja. Y en un gobierno con ambición histórica, el que no se deja puede terminar fuera, o peor, aislado dentro. El tiempo, además, le puso otra trampa. La bonanza hacía que sus advertencias parecieran exageraciones. ¿Cómo hablar de prudencia cuando el dinero entra a chorros? ¿Cómo convencer de ahorrar cuando el país siente que por fin puede gastar? Alberto estaba peleando contra una emoción colectiva, y las emociones colectivas son más fuertes que cualquier gráfico. Aún así, insistió. Y esa insistencia lo llevó a un punto de no retorno. Cuando un funcionario se convierte en símbolo de freno, el sistema empieza a buscar cómo reemplazarlo por alguien más flexible. No hace falta una conspiración cinematográfica. Basta con el desgaste, con el rumor, con la etiqueta. No entiende la política. No acompaña el proyecto. Es demasiado rígido. Pero Alberto sí entendía la política. Lo que no aceptaba era su versión más cómoda. La política como reparto sin responsabilidad. En ese tramo, su vida se convirtió en una carrera contra el reloj, no un reloj biológico, sino histórico. Él sabía que el país estaba construyendo una estructura de gasto y expectativas que sería casi imposible desmontar después. Y sabía que, si no se imponían reglas en el momento de mayor abundancia, en el momento de escasez, ya no habría margen. Era ahora o nunca. Y entonces, cuando parecía que su papel sería el de sostener el timón fiscal en medio de la euforia, el poder le mostró su cara más fría, la de la sustitución, porque el poder no siempre destruye a sus críticos con escándalos. A veces los desgasta, los aparta, los convierte en nota al pie. Alberto salió del Ministerio de Hacienda con la sensación amarga de haber visto venir el choque y no haber logrado frenar lo suficiente. No era una derrota total. Sus ideas habían dejado huella en debates clave, pero sí era una señal. El sistema prefería la velocidad a la prudencia, y aquí aparece el giro más inquietante. Lejos de retirarse, Fuentes Mohr se volvió más peligroso para sus adversarios, porque ya no estaba atado a la disciplina del cargo, ya podía hablar con más libertad, ya podía señalar con más claridad lo que veía. Un país que, en nombre del progreso, estaba construyendo una dependencia más sofisticada. La cuenta regresiva seguía, y él lo sabía. Porque el petróleo, por más que parezca infinito, no perdona la improvisación. Y la política, por más que parezca todopoderosa, no puede negociar con la realidad. Mientras Venezuela se preparaba para vivir el gran acto de la nacionalización y para consolidar su nueva identidad petrolera, Alberto caminaba con una certeza que lo acompañaba como sombra. El verdadero enemigo no era la falta de dinero, era la falta de límites. Y cuando un hombre decide enfrentarse a eso, no se enfrenta a una persona, se enfrenta a una costumbre nacional. Y las costumbres, cuando se sienten amenazadas, muerden. La mordida no llegó con un rugido, llegó con sonrisas, con palmadas en la espalda, con frases que suenan a cortesía y en realidad son una sentencia. Alberto, ahora, puedes ayudar más desde otro lado. En Venezuela, a veces te sacan del centro del tablero no porque hayas perdido, sino porque estorbas. Y Fuentes Mohr estorbaba por una razón insoportable. Decía en voz alta lo que muchos preferían dejar en la penumbra. Afuera, el país seguía eufórico. Adentro, en los pasillos donde se decide el destino de miles de millones, el ambiente era otro. Una mezcla de prisa y miedo. Prisa por gastar antes de que alguien pida cuentas. Miedo a que el petróleo, ese dios generoso, cambiara de humor. Alberto lo veía como una película que ya había visto en los números. Cuando el dinero entra fácil, la disciplina se vuelve impopular. Cuando la disciplina se vuelve impopular,
La corrupción se vuelve práctica. Cuando la corrupción se vuelve práctica, el Estado se vuelve rehén de sí mismo. Y entonces, en medio de esa tensión, llegó el gran acto histórico. La nacionalización petrolera. En la calle se vivía como una épica. Banderas, discursos, orgullo, pero Alberto, que no era enemigo de la soberanía, sentía un escalofrío distinto. El de quien sabe que el verdadero peligro no está en el anuncio, sino en el día siguiente. Porque nacionalizar no era solo recuperar lo nuestro. Era heredar un monstruo técnico, financiero y político, y un monstruo, si no lo amarras con reglas, te arrastra. El debate no era si nacionalizar, sino cómo... Y ahí Fuentes Mohr se volvió incómodo otra vez. Insistía en lo que nadie quería convertir en titular. Controles, transparencia, profesionalización, límites a la captura partidista. Preguntas que suenan aburridas hasta que te das cuenta de que son la diferencia entre un país que administra su riqueza y un país que se la traga sin masticar. En reuniones cerradas, su voz era la del aguafiestas que te salva la vida. No basta con cambiar el nombre de las cosas, repetía. Si la empresa estatal nace como botín, morirá como botín. Y esa frase, en un sistema acostumbrado a repartir cuotas, era dinamita. Porque el conflicto real de Alberto no era con un rival de carne y hueso, era con una lógica. La lógica de la renta como premio, la lógica de que el Estado existe para repartir, no para construir, y esa lógica tenía aliados en todas partes. En la política que necesitaba obras rápidas, en sectores empresariales que vivían de contratos, en burócratas que confundían presupuesto con poder, en una sociedad que, con razón, quería ver el petróleo convertido en bienestar inmediato, pero él veía el otro lado del espejo, veía la inflación acechando como un incendio lento, veía la industria nacional perdiendo aire frente a importaciones baratas, veía el endeudamiento como una tentación elegante. Pedir prestado cuando te sobra dinero, para no decirle no a nadie, y veía algo más peligroso. El nacimiento de una cultura donde el gasto era sinónimo de progreso, aunque el progreso fuera de cartón. En ese clima, Fuentes Mohr empezó a hablar con más libertad. Ya no tenía que medir cada palabra como ministro, y esa libertad lo convirtió en un blanco más claro, porque una cosa es discutir con un funcionario, otra es lidiar con un hombre que, sin cargo, puede señalar el mecanismo completo. Su voz empezó a circular en foros, en artículos, en conversaciones de pasillo. No era un agitador, era peor, era convincente. Tenía esa capacidad de convertir una cifra en una imagen que te persigue. Estamos construyendo un país que se acostumbra a vivir de lo que no produce, decía. Y cuando el precio del petróleo baje, no bajará solo el ingreso, bajará la máscara. El giro inesperado fue que, en lugar de callarlo, el sistema intentó absorberlo, ofrecerle espacios, comisiones, asesorías, la estrategia clásica. Mantener cerca al crítico para que su crítica se vuelva administrable. Pero Alberto no era fácil de domesticar, no porque fuera terco por deporte, sino porque sentía que el tiempo se estaba acabando. Y aquí aparece su reloj, el que lo perseguía sin hacer ruido. El reloj del ciclo petrolero. Él sabía que la bonanza no era eterna. Sabía que el país estaba elevando su gasto y sus expectativas a un nivel que solo se sostiene con precios altos, y sabía que, cuando el mercado girara, la política no tendría el valor de recortar lo que había prometido. Era una cuenta regresiva sin fecha exacta, y por eso mismo era más aterradora. Podía explotar mañana o en 5 años, pero iba a explotar. Mientras tanto, la Venezuela de mediados de los 70 se llenaba de símbolos de modernidad. Autopistas, edificios, proyectos gigantescos. El país parecía crecer a golpes de chequera, y sin embargo, Alberto veía grietas, veía instituciones débiles intentando manejar un caudal inmenso, veía controles improvisados, veía decisiones tomadas por urgencia política, no por evaluación técnica, y veía cómo la palabra histórico se usaba para tapar la falta de rendición de cuentas. En ese escenario, su figura empezó a incomodar también por otra razón. No se alineaba con la idea de que criticar era traicionar. Para él, criticar era proteger, pero en un ambiente donde la épica se había vuelto religión, el que cuestiona el altar parece un hereje. Y entonces el conflicto se volvió más áspero. No necesariamente en público, sino en esa zona gris donde se decide quién tiene acceso, quién es escuchado, quién es etiquetado. A Alberto empezaron a colgarle rótulos. Tecnócrata, pesimista,
no entiende el momento. Rótulos que, en política, funcionan como una forma elegante de expulsión, pero él seguía. Y cuanto más seguía, más claro se volvía el choque. Fuentes Moore defendía la idea de un Estado fuerte por instituciones. Muchos a su alrededor defendían un Estado fuerte por chequera. Él quería reglas, otros querían margen. Él quería que la renta petrolera se convirtiera en productividad. Otros querían que se convirtiera en paz inmediata. En medio de esa tensión, su vida cotidiana se volvió una sucesión de conversaciones tensas, de advertencias repetidas, de puertas que se abrían y se cerraban. Y, sin embargo, había algo que lo mantenía en pie. La convicción de que el país todavía podía elegir, que todavía había una ventana para convertir la bonanza en base productiva, para fortalecer controles, para profesionalizar la gestión pública, para evitar que la nacionalización se transformara en una caja negra, pero esa ventana se estrechaba, y él lo sentía como se siente una tormenta antes de verla. En el aire. Lo más inquietante era que, en la superficie, todo parecía funcionar. El dinero seguía entrando. Los anuncios seguían saliendo. La gente seguía creyendo, y esa normalidad era el verdadero enemigo, porque anestesiaba. Alberto luchaba contra una anestesia nacional. A veces, en conversaciones privadas, dejaba caer una frase que sonaba casi como un presagio. El problema no será cuando falte el petróleo. El problema será cuando falte la confianza. Porque la confianza se rompe cuando la gente descubre que el Estado no era una máquina de progreso, sino una máquina de reparto. Y cuando eso pasa, la política se vuelve un campo minado. En esos años, su nombre se fue asociando a una idea peligrosa. La idea de que el país debía mirarse al espejo sin maquillaje. Y eso, en plena fiesta, es casi una provocación. El segundo giro llegó cuando la discusión dejó de ser solo económica y empezó a rozar lo moral. Porque hablar de controles y transparencia no es solo hablar de eficiencia. Es hablar de quién se beneficia del desorden. Y cuando señalas eso, aunque no nombres a nadie, muchos se sienten nombrados. Fuentes Moore empezó a ser visto como alguien que podía encender una luz demasiado fuerte. Y una luz demasiado fuerte no solo ilumina, también quema. Aún así, siguió moviéndose en el espacio público con una mezcla de serenidad y urgencia. Serenidad en el tono, urgencia en el contenido. Como si supiera que cada año de bonanza mal administrada era un año robado al futuro. Como si supiera que el país estaba escribiendo, sin darse cuenta, el guión de su propia vulnerabilidad. Y mientras la maquinaria del Estado se expandía, mientras la nacionalización se convertía en símbolo y en estructura, mientras el gasto se volvía costumbre, Alberto insistía en lo mismo, una y otra vez, con la obstinación de quien no quiere tener razón por tragedia. Si no ponemos límites ahora, después no habrá límites que alcancen. La tensión no explotó en un solo evento, fue más cruel, se acumuló, se volvió ambiente, se volvió rumor, se volvió distancia. Y en esa distancia, Fuentes Moore quedó en una posición extraña, demasiado importante para ignorarlo del todo, demasiado incómodo para darle el centro. Pero él no buscaba el centro, buscaba que el país no se estrellara, y sin embargo, cuanto más intentaba evitar el choque, más se acercaba a otro tipo de choque, uno que no aparece en los gráficos. El choque con quienes no perdonan que les quites el derecho a gastar sin preguntas. El choque con quienes confunden la crítica con amenaza. El choque con un sistema que, cuando se siente observado, reacciona. El reloj seguía corriendo. No el de un mandato, no el de un cargo. El reloj de una oportunidad histórica que se estaba consumiendo en tiempo real. Y Alberto, en medio de esa cuenta regresiva, caminaba con una certeza que ya no era solo técnica. En Venezuela, decir la verdad sobre el dinero podía costarte más que equivocarte con él. Porque el error se perdona si beneficia. La verdad, si incomoda, se castiga. La verdad no lo mató de inmediato. Lo mató despacio, como mata una idea cuando se vuelve peligrosa. Primero te aíslan, luego te caricaturizan, después te convierten en problema. Y al final, cuando ya no pueden domesticarte, alguien decide que el silencio es más barato que el debate. Alberto Fuentes Moore entró en la segunda mitad de los 70 sin el escudo del cargo, pero con algo que en Venezuela podía ser más explosivo que un ministerio: credibilidad. Había estado adentro. Había visto cómo se tomaban decisiones cuando el petróleo parecía infinito,
Y ahora, desde afuera, podía decirlo sin el filtro de la disciplina partidista. Eso lo convirtió en una especie de testigo incómodo de la fiesta. Su vida pública se transformó en una ruta de conferencias, reuniones, conversaciones con técnicos, economistas, periodistas, dirigentes. No era un hombre de consignas, era un hombre de mecanismos. Donde otros hablaban de soberanía, él preguntaba por los procedimientos. Donde otros celebraban la riqueza, él preguntaba por la productividad. Y donde otros pedían más Estado, él pedía algo más difícil, más institución. En esos años, el país se acostumbró a una sensación casi física de abundancia. Se importaba como si el mundo fuera un catálogo. Se anunciaban proyectos como si el futuro fuera un cheque al portador. La palabra planificación se repetía en discursos, pero en la práctica mandaba la urgencia política. Gastar rápido, mostrar rápido, inaugurar rápido. Alberto veía el peligro con una claridad que daba miedo, porque no era un miedo abstracto. Era un miedo con cifras, con tendencias, con consecuencias. Y ahí aparece su límite de tiempo, el que lo empujaba a hablar con una urgencia que a veces sonaba a alarma. El ciclo del petróleo. No era una metáfora para él, era una cuenta regresiva real, aunque nadie supiera el día exacto del giro. Podía ser mañana, podía ser en 2 años, pero el giro llegaría, y cuando llegara, el país no solo tendría menos ingresos, tendría una estructura de gasto, de expectativas y de compromisos que no sabría cómo desarmar sin romperse. Ese era su conflicto verdadero. No con un enemigo visible, sino con una cultura política que confundía bonanza con destino. Una cultura donde el presupuesto era poder, y el poder se defendía como se defiende un territorio. Alberto no atacaba a una persona, atacaba un hábito nacional. La idea de que la renta petrolera podía reemplazar el trabajo productivo, la disciplina fiscal, la transparencia, la evaluación. Y cuando atacas un hábito, te enfrentas a todos los que viven de él, incluso a los que no se consideran corruptos, pero se han acostumbrado a que el Estado resuelva con dinero lo que no resuelve con reglas. En privado, algunos lo escuchaban con respeto. En público, empezaron a tratarlo como una molestia elegante, pesimista, tecnócrata, aguafiestas, etiquetas que no buscan refutar, sino reducir, porque si logras que el público piense que el crítico es un amargado, ya no tienes que responderle. Pero Alberto no se calló. Y eso fue lo que cambió el tono, porque una cosa es advertir una vez, otra es insistir. Insistir es acusar, aunque no nombres a nadie. Insistir es decir, esto no es un accidente, es un sistema. Y cuando alguien entiende que lo estás señalando como parte del sistema, la conversación deja de ser técnica y se vuelve personal. El giro más inquietante fue que, mientras más lo apartaban del centro, más libre se volvía su voz. Ya no tenía que negociar cada frase con la lógica del equilibrio político. Podía decir, sin rodeos, que la nacionalización petrolera, esa gran epopeya, podía convertirse en una caja negra si no se blindaba con controles. Podía decir que el Estado, si se expandía sin profesionalización, no se hacía más fuerte, se hacía más vulnerable. Podía decir que el país estaba comprando modernidad a crédito moral, y que ese crédito se cobra con intereses. Y entonces empezó a pasar algo que en Venezuela suele ser una señal de peligro. Su nombre comenzó a circular no solo como el de un exministro, sino como el de un hombre que podía complicar cosas. Un hombre que, con una entrevista o una conferencia, podía sembrar dudas donde el poder necesitaba certezas. Un hombre que, por su trayectoria, no podía ser descalificado como un radical. Eso lo hacía más difícil de neutralizar. La tensión se volvió cotidiana. Llamadas que no se devolvían, invitaciones que se enfriaban, puertas que antes se abrían con facilidad y ahora requerían intermediarios. Y, al mismo tiempo, una sensación de vigilancia difusa. No necesariamente un seguimiento visible, sino esa atmósfera en la que sientes que cada conversación puede ser repetida, cada frase puede ser usada, cada silencio puede ser interpretado. Alberto seguía moviéndose, trabajando, hablando. Y en esa rutina, el país parecía seguir su curso, como si nada. Ese era el truco más cruel. La normalidad. La normalidad es el mejor camuflaje del desastre, porque te convence de que no hay urgencia. Pero él sentía urgencia. No por ansiedad personal, sino por diagnóstico. El margen se estaba cerrando. A finales de los 70,
Venezuela ya no era solo la fiesta del petróleo. Era también el inicio de una resaca silenciosa. La inflación empezaba a sentirse, el endeudamiento se volvía una herramienta fácil, la dependencia de importaciones crecía, y el Estado, en lugar de volverse más eficiente, se volvía más grande y más difícil de controlar. Alberto veía cómo el país se acostumbraba a un nivel de gasto que no era una política, era una adicción. Y entonces, el tiempo dejó de ser solo el del ciclo petrolero. Se volvió un tiempo más íntimo, más peligroso. El tiempo de su propia seguridad. Porque cuando un sistema se siente amenazado, no siempre responde con argumentos. A veces responde con miedo. Y el miedo, cuando se instala, busca atajos. El 25 de enero de 1979, Alberto Fuentes Mohr fue asesinado en Caracas. No fue una muerte simbólica. Fue una muerte física, brutal, definitiva. Un hombre que había dedicado su vida a pensar el país, a ordenar sus cuentas, a advertir sobre sus riesgos, terminó abatido en plena ciudad. La imagen es difícil de sostener. El economista, el exministro, el servidor público, convertido en cuerpo en el asfalto, la política, que tantas veces se disfraza de debate, mostrando de golpe su rostro más crudo. Ese hecho no solo cortó una vida, cortó una conversación, porque un asesinato no elimina únicamente a una persona. Elimina lo que esa persona iba a decir mañana. Elimina su próxima advertencia, su próxima propuesta, su próxima incomodidad. Y en un país que ya tenía problemas para escucharse a sí mismo, esa pérdida fue más que humana. Fue institucional. Su muerte quedó envuelta en el clima de violencia política de la época, en un país donde las tensiones ideológicas todavía podían traducirse en sangre, pero incluso sin entrar en el laberinto de interpretaciones, hay una verdad que pesa. Alberto había acumulado enemigos estructurales, no necesariamente enemigos con nombre y apellido en una lista, sino enemigos en forma de intereses, de hábitos, de impaciencias, de redes que preferían operar sin luz. Y él era luz. Lo más perturbador es el contraste. Mientras el país se contaba a sí mismo una historia de progreso, un hombre que pedía reglas y transparencia terminó silenciado, como si la modernidad tuviera un límite invisible. Puedes construir autopistas, puedes levantar torres, puedes nacionalizar industrias, pero si intentas nacionalizar la honestidad, si intentas ponerle candado al botín, entonces el sistema se defiende. Después de su muerte, su figura quedó suspendida en una especie de doble memoria. Para algunos, fue un técnico brillante, un servidor público serio, un economista con visión. Para otros, fue un nombre que se menciona en voz baja, como se mencionan las advertencias que duelen porque se cumplieron. Y con el paso de los años, su historia adquirió un filo casi profético. Muchas de las cosas que temía, la fragilidad institucional, la dependencia de la renta, la dificultad de recortar el gasto, la corrupción como práctica, la pérdida de confianza, se convirtieron en parte del paisaje venezolano. Pero su legado no es una lista de frases, es una forma de mirar el poder. Fuentes Mohr representaba una idea rara en la política. Que administrar bien no es un detalle técnico, sino una decisión moral. Que el presupuesto no es solo dinero, sino destino. Que la transparencia no es un lujo, sino un seguro de vida para la democracia. Y que la soberanía no se mide por quién firma un decreto, sino por la capacidad real de un país para gobernarse sin convertirse en rehén de su propia riqueza. Hay una escena que uno puede imaginar, porque encaja con su carácter. Alberto frente a una hoja llena de números, en silencio, sabiendo que cada cifra es una historia humana. La inflación no es un porcentaje, es comida que se encarece. El endeudamiento no es una herramienta, es futuro comprometido. La corrupción no es un rumor, es un hospital sin insumos, una escuela sin techo, una carretera que se rompe antes de inaugurarse. Él traducía lo abstracto en concreto, y por eso molestaba. El último giro, el más amargo, es que su reloj, el del ciclo petrolero, siguió corriendo después de su muerte. Y el país, sin su voz y sin muchas voces como la suya, siguió tomando decisiones como si el tiempo no cobrara, hasta que el tiempo cobró. Porque el petróleo puede subir y bajar, pero la confianza, cuando se rompe, no se recupera con un barril más caro. Alberto Fuentes Mohr no vivió para ver todas las consecuencias de lo que advirtió, y quizá esa sea la tragedia más limpia.
No tuvo la satisfacción de decir, se los dije. Lo que tuvo fue algo más duro. La necesidad de decirlo cuando todavía había margen, cuando todavía se podía corregir, cuando todavía era posible convertir la riqueza en institución y no en botín. Su historia, al final, no es solo la de un hombre asesinado, es la de un país que, en plena abundancia, tuvo a alguien que le habló de límites. Y en un lugar donde la abundancia se confunde con permiso, hablar de límites es un acto de valentía, porque hay verdades que no se castigan por ser falsas, sino por ser útiles. Y Alberto, con su obsesión por las reglas, por la disciplina, por la transparencia, era útil para el futuro, pero insoportable para el presente. Y así queda su sombra, caminando por la historia venezolana como una pregunta que no se apaga. ¿Qué habría pasado si, en medio de 1900 en la fiesta, se hubiera escuchado al hombre que veía la resaca?